Así que estamos en el siglo XIX y no te sientes tan bien. Has estado haciendo mucho trabajo duro por muy poco dinero y te duele el cuerpo. De repente ves una multitud de personas reunidos alrededor de un hombre llamado Clark Steinling, o como él se hacía llamar, el rey de las serpientes de cascabel. Escucha a Clark contarle a la multitud sobre esta increíble medicina que ha descubierto, que no solo puede aliviar el dolor muscular, sino también los esquinjes, moretones, dolores de garganta, congelación, picaduras de insectos y muchas más dolencias diferentes. La gente en la multitud hace cola para comprar su medicina de aceite de serpiente y estás tan desesperado por aliviar el dolor que vas, te compras una botella y te la tomas de un trago. Bienvenido a la historia de Clark Steinling, el vendedor de aceites de serpiente original. A woman was killed last night in Central. And I want to ride the roller coasters again. All right, sweetie. En la actualidad, la frase vendedor de aceites de serpiente se usa a menudo para describir a un estafador que a sabiendas vende productos fraudulentos y trata de engañar a la gente. En otras palabras, un charlatán. Clark Steinling es el hombre responsable de eso. Pero aquí está el giro de la trama. Verás, el aceite de serpiente fue introducido en Estados Unidos por los inmigrantes chinos que fueron traídos para construir los ferrocarriles. Después de un duro día de trabajo agotador, compartían sus remedios caseros con los demás trabajadores, para así ayudar a aliviar el dolor en sus articulaciones. En China, el aceite obtenido de serpiente de agua china se había utilizado en la medicina tradicional durante siglos para tratar enfermedades de las articulaciones como la artritis, y algunos estudios científicos modernos han respaldado esto. El análisis del aceite de serpiente tradicional demostró que contenía un porcentaje muy alto de ácidos grasos de omega 3, que ayudan a reducir la inflamación, el colesterol en la sangre, la presión y pueden mejorar las funciones cognitivas. De hecho, investigadores en Japón descubrieron que los ratones alimentados con aceites de serpiente marina china mostraron una mejora significativa en su capacidad para aprender laberintos y nadar. Aunque no me malinterpreten, el aceite de serpiente ciertamente no es una medicina milagrosa que vaya a hacer una gran diferencia. Pero el punto es que no comenzó como una medicina falsa para obtener dinero de las personas, sino que simplemente fue circulando de un lado a otro por las personas que la vieron que realmente tenía un poco de utilidad. Entonces, ¿por qué el aceite de serpiente hoy en día se asocia con estafas sospechosas? Esta es la cuestión. Como algunas personas obtuvieron beneficios de este aceite de serpiente en China, se extendió como la pólvora entre las clases trabajadoras estadounidenses y pronto en todo el país hubo una gran demanda de aceite de serpiente china. Sin embargo, solo había un pequeño detalle, un problema. Obviamente no habían serpientes de agua chinas en Estados Unidos y no había manera de que los inmigrantes chinos pudieran importar suficiente aceite de su país para satisfacer la creciente demanda en los Estados Unidos. Por lo que, dado que la demanda de aceite de serpiente chino superaba con creces las ofertas, esto abrió las compuertas para que estafadores crearan su propia versión de aceite de serpiente, que por supuesto afirmaron que eran tan buenas, si no mejor, que la propia real. Y aquí es donde encontramos a nuestro intrigante protagonista, Clark Steinling. Clark Steinling es el autoproclamado rey de las serpientes de cascabel y dijo provenir de Texas. Clark afirmó que mientras trabajaba como vaquero durante más de una década, había pasado una buena parte de la década de 1880 con la tribu Hopi de Arizona. Les agradaba lo suficiente como para confiarles el conocimiento secreto de cómo hicieron su medicamento especial de aceite de serpiente, que luego mejoró para convertirlo en aceite de serpientes más potente de mercado. Fue una buena historia, pero fue solo eso, una historia. Nadie confirmó nada de esto y no hay absolutamente ninguna evidencia de ello.
Lo que es más probable es que Clark simplemente había escuchado que había una gran demanda en los Estados Unidos de este aceite de serpiente chino y por lo tanto creó su propia versión falsa usando serpientes de cascabel que estaban mucho más disponibles en los Estados Unidos. Luego creó una historia de fondo para que sonara bien, pero a pesar de no tener evidencia médica para respaldar sus afirmaciones, Clark le dijo con orgullo a todos los que conocía que si sufría de dolor de articulaciones o innumerables otras dolencias, entonces una botella de limenimento de serpiente de Clark Steinling garantizado lo va a calmar. Ahora al principio, Clark era solo otro estereotipo vendedor ambulante. Viajó por todos los Estados Unidos vendiendo su cura milagrosa una botella a la vez a las masas crédulas y desprevenidas. Y aunque Clark fue el primero en capitalizar verdaderamente la moda del aceite de serpiente, ciertamente no fue la primera persona en vender brebajes inútiles disfrazados de medicinas antes de la creación de la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos. Sin una regulación real sobre la venta de medicamentos, cualquiera podía vender sus productos y afirmar que tenían las propiedades medicinales que quisieran sin temor a la interferencia del gobierno. Como resultado, muchos empresarios sin moral comenzaron a crear algo llamado medicamentos patentados, que generalmente se anunciaban como tratamiento para una amplia gama de dolores y enfermedades, pero convenientemente nunca revelaban cuáles eran todos los ingredientes. Siempre fue una fórmula secreta, lo que en realidad significaba que podían contener prácticamente cualquier cosa, aunque la mayoría de las veces eran solo una mezcla aleatoria de ingredientes con muy poco o ningún beneficio médico. Si bien la industria de los medicamentos patentados comenzó en Inglaterra en el siglo XVII, fue en el siglo XIX que se estaban importando a muchos otros países y muy pronto los estafadores en los Estados Unidos se dieron cuenta de que sería mucho más rentable para ellos si simplemente creaban sus propios tónicos y elixires que importarlos, por lo que aún surgieron más de estos medicamentos patentados inútiles. Si has visto videos sobre la historia de Coca-Cola, sabrás que Coca-Cola en realidad comenzó como uno de estos medicamentos patentados. Sin embargo, había muchos medicamentos patentados diferentes. Al crearse tantos medicamentos en el siglo XIX, el mercado se llenó porque todos hacían afirmaciones masivas sobre los diferentes elementos que podían tratar, por lo que a estos estafadores les resultó mucho más difícil hacer que sus productos se destacaran. Es por eso que todos los vendedores de medicamentos patentados más exitosos, incluido Clark Steinling y su aceite de serpiente, tenían una cosa en común: sus argumentos de venta eran más una representación teatral. Entraban a una nueva ciudad, establecían una tienda, reunían a una multitud de espectadores y montaban un espectáculo para atraer así la audiencia y convencer a la gente de comprar sus productos. Se aseguraban de que todo fuera un espectáculo, por lo que era esencialmente en parte carnaval y en parte un argumento de ventas. Una de las tácticas más comunes que usaban estos vendedores de medicamentos patentados era tener clientes falsos entre la multitud que alababan el producto por experiencia personal y alentaban fuertemente a otros a que compraran por sí mismos. Todos los demás en la multitud simplemente asumían que eran clientes genuinos y a quienes les encantaba el producto, pero en realidad eran actores plantados que recibían una parte del dinero de las ventas. Luego, una vez terminado el espectáculo, habían vendido mucho de las medicinas falsas y viajaban de ciudad en ciudad repitiendo la misma estafa en otro lugar nuevamente. Ahora había muchas más personas que hacían esto, pero se cree que Clark Steinling observó cuidadosamente los trucos que usaban los vendedores de medicinas patentadas más exitosos y luego decidió crear un espectáculo propio y apasionado. Fue en la Feria Mundial de 1893 en Chicago donde Clark Steinling tuvo su primera gran oportunidad. En ese entonces, este fue el evento público más grande de la historia de los Estados Unidos y Clark instaló su propio pequeño stand en la feria, donde fascinaría al público fabricando su fórmula especial allí mismo frente a ellos. Por supuesto, ya conocía la regla de oro: montar un espectáculo. Clark había traído consigo una gran bolsa de serpientes y sacaba una del saco y las abría justo al frente de la audiencia. La sumergía en agua hirviendo, luego le quitaba la grasa de la parte superior,
la mezclaba con sus propias mezclas secretas de ingredientes y hacía su aceite de serpiente allí mismo, frente a la multitud. Fue todo un espectáculo impresionante. Esta exhibición exagerada de cortar la serpiente justo enfrente de la audiencia atrajo mucha atención y por lo tanto la multitud que se reunió para ver a su espeluznante actuación se apoderaron inmediatamente del aceite de serpientes de Clark. Si bien la teatralidad de Clark lo ayudó a obtener muchos clientes iniciales, el otro gran avance se produjo cuando utilizó algunas de sus ganancias para abrir una fábrica en Beverly, Massachusetts, para producir su aceite de serpiente a mayores cantidades. Comenzó a operar a una escala mucho mayor que cualquiera de sus otros competidores de medicamentos patentados de la época, y esto hizo que sus operaciones parecieran más auténticas. En 1901, Clark se había convertido en el vendedor de aceite de serpiente más grande del país y tenía uno de los productos más populares en el mercado, por lo que abrió una planta de fabricación aún más grande. De hecho, su producto se había vuelto tan popular que Clark tuvo que competir con imitaciones que deliberadamente intentaban imitar el aspecto de su botella. Clark advirtió a todos que no se dejaran engañar por imitaciones tan inútiles vendidas por vendedores ambulantes y vendedores turbios. La ironía, por supuesto, es que sí, así exactamente fue como el propio Clark comenzó. Pero por más extraño que parezca, Clark había hecho un buen trabajo comercializando su aceite de serpiente falso, tanto que la gente ahora estaba haciendo versiones falsas de su producto. Pero a pesar de los imitadores, la vida era buena para Clark Steinling y su negocio que estaba en auge. Al menos así era mientras no tuviera que probar ninguna de esas afirmaciones que estaba haciendo. Al principio del siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos finalmente decidió que era hora de tomar medidas energéticas contra todos estos medicamentos patentados no controlados. Aprobó la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros de 1906. Esta fue diseñada para mejorar la calidad de alimentos y medicamentos, así como para castigar a los infractores que etiquetaban mal sus productos y operaban en condiciones insalubres. Aunque en realidad esta ley se aprobó principalmente en respuesta a la indignación pública por las condiciones espantosas que se encontraran en las industrias empacatadoras de carnes de Chicago, por lo que ese fue el primer objetivo del gobierno. Esto significaba que aunque los medicamentos con patentes dudosas proliferaban en los Estados Unidos, no era la principal prioridad del gobierno, lo que le permitió a Clark aún más tiempo para seguir vendiendo su fórmula. No fue hasta una década después que la recién FDA se centró la atención en el aceite de serpientes y otros medicamentos patentados. Por supuesto, tenía mucho sentido comenzar probando el producto más popular en el mercado. Era el linimento de serpiente de Clark Steinling. Descubrieron que el aceite de serpiente de cascabel contiene menos de la mitad del omega 3 que tenía el aceite de serpiente de agua tradicional chino. Por lo que a pesar de las afirmaciones de Clark y las promesas de que su aceite de serpiente era el mejor que el dinero podía comprar, nunca estuvo ni siquiera cerca de la serpiente china genuina en términos de efectividad. Sin embargo, las cosas empeoraron mucho más cuando la FDA aprobó el producto de Clark en 1916 y descubrieron que ni siquiera había aceite de serpiente en su medicamento. Era principalmente aceite mineral mezclado con 1% de grasa de res, algunos chiles y una pizca de alcanfor y trementina para darle su aroma distintivo. Así que básicamente cualquier beneficio para la salud que la gente sintiera gracias a la supuesta cura milagrosa de Clark probablemente fue el resultado del efecto placebo. Algunos pueden decir que los ingredientes que Clark agregó para darle el olor distintivo en realidad tuvieron algunos beneficios menores para la salud. Pero lo que está claro es que las afirmaciones de Clark sobre todo que su producto podría curar no eran ciertas en absoluto. Ahora, si hubiera estado vendiendo aceite de serpiente china real, todavía habría estado exagerando enormemente los beneficios, pero al menos habría estado vendiendo lo que afirmaba. Pero la realidad es que su producto ni siquiera contenía aceite de serpiente de ningún tipo. Y por lo tanto, lo que la mayoría de la gente no sabe es que Clark Steinling no fue condenado por vender aceite de serpiente,
sino que fue condenado por vender aceite de serpiente falsa. Todo fue una estafa descarada que afirmaba una cosa y vendía otra, y estaba el espectáculo y las mentiras para engañar a sus clientes. Y así es como nació el término vendedor de aceites de serpiente. Y por supuesto, sigue vivo mucho después de que Clark Steinling se haya ido de este planeta. Aunque la peor parte es que a pesar de que Clark había engañado a sus clientes durante décadas y había hecho una fortuna con sus esperanzadoras víctimas, solo recibió una multa de $20 por etiquetar incorrectamente su producto. Fue acusado de presentarlo de manera falsa y fraudulentamente como un remedio para todo tipo de dolor. Pero incluso teniendo en cuenta la inflación, fue solo una multa de alrededor de $550 de hoy en día. Y por lo tanto, el rey de las serpientes de cascabel evadió cualquier repercusión severa por sus acciones y logró cabalgar hacia el atardecer con sus ganancias mal habidas, dándole así literal y permanentemente un mal nombre al vendedor de serpientes.